Olis, hoy vamos a estar charlando en este videito sobre el tránsito de Plutón dejando Capricornio y entrando en Acuario. Es un tránsito del cual se viene hablando un montón porque realmente es súper importante, pero además es un tránsito que tiene una duración de 20 años. Esto significa que Plutón entró definitivamente, entre paréntesis definitivamente porque ya había entrado a Acuario, pero retrogradó, así que entra definitivamente Plutón a Acuario por los próximos 20 años. Hasta el 2044 vamos a estar viviendo el nacimiento de toda la generación de Plutón en Acuario. Este es un tránsito transgeneracional, transpersonal. Esto tiene dos significados. Primero, este es un tránsito que nos afecta a todos como humanidad. Vamos a charlar de las últimas 2 veces que estuvo Plutón en Acuario. Plutón tiene una órbita bastante lenta, entonces tarda bastante. Estos eventos pasan cada más de 200 años. Ninguna persona que esté viva en este momento, en este plano, no en esta encarnación, va a volver a vivir el tránsito de Plutón en Capricornio. Nosotros, por ejemplo, los millennials somos la generación del tránsito de Plutón en Escorpio. Entonces tenemos esta información con la que nacemos como humanidad, pero no solo nos afecta a nosotros en nuestra carta personal, sino que también, como les digo, son tránsitos que se ven en el día a día, en las cosas que están pasando. Como son tránsitos tan largos, este evento no es que a partir del día específico que Plutón entra a Acuario, algo mágicamente va a cambiar. Esto es un tránsito que ya se viene sintiendo, de hecho, porque como les conté recién, Plutón ya había entrado a Acuario, retrogradó. Obviamente estamos hablando del primer grado de Acuario, o sea, todavía fueron eventos muy superficiales, pero es algo que ya venimos más o menos tanteando y vamos a charlar qué es. La última vez que estuvo Plutón en Acuario fue la Revolución Francesa. Y si vamos a poner una frase como general para decir el significado de Plutón en Acuario, es que Plutón, que es la transformación y el poder, pasa de Capricornio, que es todo lo que es lo institucional, hacia Acuario, que es todo lo que es la masa, el pueblo, la gente, la sociedad en general. Esto habla más que nada de abandonar por ahí las ideas de verticalidad que trae Capricornio, de que hay un jefe, de que hay un líder, de que hay un presidente, vamos a decir, a nivel político, de que hay una persona que manda por encima de otras, de que el profesor, por ejemplo, sí o sí tiene la razón y cosas así, a una situación un poco más horizontal, que es lo que propone Acuario. Acuario es el signo que viene después de Capricornio, entonces la idea de entender esto es este paso que se hace entre Capricornio y Acuario, que para mí me parece como una manera súper específica y buena de entenderlo, que es ese momento en donde uno viene subiendo esa torre, esa montaña. Esto es Capricornio, es el sacrificio, es el esfuerzo, es seguir subiendo y dándolo todo y esforzándose para llegar, y cuando llego tengo como esa sensación de wow, soy lo más, tipo, lo logré, me reforcé, pero la verdad que tipo el esfuerzo vale la pena, lo cual significa que con esto quiero decir que Capricornio valora el esfuerzo. Y ¿qué pasa? Que en ese momento en donde Capricornio logró llegar a la cima y se siente que es lo más por todo el esfuerzo que hizo, gira su cabeza y empieza a ver que a su alrededor hay un montón de otras torres y un montón de otras personas haciendo lo mismo que él en ese momento. Entonces entiende que es verdad que está haciendo un esfuerzo y un sacrificio, pero que también hay una paridad con el resto de las personas que también están haciendo un esfuerzo y un sacrificio. Cosas que, por ejemplo, a veces es un poco difícil de ver, vamos a decir, en un jefe, que es una relación vertical, en donde esa persona tiene más poder que yo y demás. Esto no significa que tipo pasa Plutón Acuario y tipo deja de haber presidente, no van a existir los jefes, no, o sea, estos son transiciones que justamente tienen 20 años para empezar a hacer un impacto en la psiquis humana, porque más allá de lo que vamos a ver en la sociedad, la idea es ver cómo esto va transformando a la humanidad, cómo esto va transformando y transformando al planeta y preparándolo para lo que es la famosa era de Acuario. Y un poco esta es la invitación.
que es que el poder, sobre todo de las decisiones personales, estén en uno. Si les digo que la última vez que pasó esto fue cuando fue la Revolución Francesa, en donde claramente estamos hablando de el poder al pueblo, les voy a dar el dato de que cuándo fue la última vez antes de esa que Plutón estuvo en Acuario, como para que también tengamos otro punto de referencia, que fue el momento en donde se abolió la teoría de que éramos terracentristas, o sea, que todo giraba alrededor del planeta Tierra, lo cual es extremadamente interesante porque es como en cierta forma la misma propuesta pero hecha a nivel planetario, ¿no? En ese momento ya sabemos que, o si no saben les cuento, que hace tantos años en ese momento decir que la Tierra no era redonda era motivo de muerte, o sea, de que te asesinaran porque decís que la Tierra no es plana y de repente estamos hablando de que en algún momento la humanidad entendió que no todo gira alrededor del planeta Tierra, sino que nosotros somos parte de un conjunto de otros cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Y que el Sol es una estrella, al igual que millones y millones de estrellas que participan en millones de sistemas solares y galaxias, etc. Por eso también el paso de Plutón a Acuario es como la aceptación de la vida extraterrestre, lo cual es un poco como, no sé, a mi punto de vista, como una obviedad en el momento en donde científicamente, que es algo en lo que la gente se basa mucho, como no hay evidencia científica de que existan, lo cual sí hay evidencia científica de que exista vida en otros planetas, pero digo, supongamos que para la información, el poder, Plutón, no está en el pueblo todavía, la gente no tiene a ciencia cierta, ahora no puedes entrar a internet y poner que sí, que verifica. Bueno, yo creo que ya en este momento sí, pero digo, está pasando ahora, hace muy poco, literalmente. De hecho, muchas cosas se dieron en esos momentos específicos en donde Plutón estaba entrando en Acuario. A lo que quiero llegar con esto es que uno de los poderes más grandes que tiene la humanidad es la información y que, para que lo veamos de manera súper clara, la información es que yo, por ejemplo, hace muchísimos años, si quería saber sobre un tema, esto sigue pasando en algunos países, lamentablemente. No existe la libertad de expresión en todos los países y hay países que solo permiten a la corriente política que está en el momento hace millones de años escuchar las noticias y recibir noticias e información de una sola tipo manera, pero al mismo tiempo, no en todos, pero en algunos de esos países también existe el internet, que es tipo lo más acuariano que existe en el mundo es el internet, porque es una red. Ni hablar las redes sociales, que es tipo la palabra acuariana por excelencia, la red y la sociedad. Entonces, lo que significa esto es que antes no había manera quizá o tanta posibilidad o tanta libertad, palabra muy acuariana, de acceder a la información de distintas maneras de pensar. Esto significa que entonces hoy en día una persona tiene la libertad, como yo estoy haciendo en este momento en mi casa con un micrófono de 2,50 pesos y un celular donde me estoy grabando y estoy exponiendo esto que yo pienso y esta opinión que tengo acerca de esto. Y hoy en día esto es algo que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las personas están teniendo alcance. Entonces podemos ver que esto ya no tiene que ver con la cantidad. Por supuesto que una persona con más recursos va a tener más acceso, pero también hemos visto videos viralizados de gente que ni se dedica a viralizar videos, ni tiene los recursos necesarios, pero transmiten un mensaje. Y creo que es como la probada de lo que viene en estos tránsitos. Lo que me encantaría como proponerles es, sobre todo, como todo lo que tiene que ver con Plutón. Por supuesto, recomiendo escuchar el episodio de Plutón de Astrogilas porque es un episodio en donde hablamos mucho del tema del rendimiento, ¿no? O sea, todos los tránsitos que son de planetas transpersonales, como dije recién, no es que de un momento a otro yo hago clic y caigo a esto y de repente tengo acceso a una información en donde definitivamente ya voy a saber todo y entender todo desde el momento cero. No, no va a ser así. Lo que sí es importante es que en estos procesos vayamos reconociendo, quizá no a gran escala, tipo poder ver todo el proceso, porque, por ejemplo, Plutón se acaba de ir de Capricornio. Todos tenemos la constelación de Capricornio, así como todos tenemos la constelación de Acuario en nuestra carta. Y tenemos acceso, si sabemos la hora exacta de nacimiento, a saber en qué casa, o sea, en qué terreno de mi vida voy a poder ver este cambio. Entonces,
De todas maneras, quizás yo no tengo un registro total de lo que pasó los últimos 16 años, que es el tiempo que Plutón estuvo en Capricornio, pero sí puedo llegar a ver cuáles son los temas, entre comillas, más o menos, que fueron los que se estuvieron cerrando durante los últimos 16 años, que fue un tramo muy largo. Obviamente, en mi página de Instagram de Realidad Cósmica dejé un video, un reel muy cortito de cómo saber en qué momento de esos 20 años de tránsito me va a afectar a mí particularmente. Hay momentos más específicos de 1 a 3 años de este proceso de 20 años en donde a mí me va a afectar personalmente dependiendo del paso de algunas cosas de mi carta. Dejé ese video en mi canal de Realidad Cósmica para que lo vean en el Instagram. Pero más allá de eso, podemos ver más o menos en qué casa, sin saber la fecha exacta y el momento exacto en donde va a entrar. Digo, podemos ver cuáles son los temas que se estuvieron cerrando con Capricornio y estuvimos transformando, porque Plutón es poder y transformación, en dónde transformé y en dónde me empoderé. Pero lo importante es entender que estos tránsitos, como son tan intensos y tan profundos, cada tanto checo que el micrófono siga prendido, es importante entender que estos procesos se van a dar en etapas. Los procesos plutonianos que tienen que ver con la rendición y la aceptación, porque Plutón es un volcán que surge de adentro, desde lo más profundo de mí, pero una vez que sale, no se puede frenar y arrasa con todo. Entonces, lo importante es entender que después, por donde pase esa lava, va a ser el terreno más fértil que voy a tener, tal cual como la imagen del ave fénix. Entonces, si yo estoy pensando que hay un terreno de mi vida que está ahora por entrar a un proceso de total transformación, obviamente que lo primero que voy a sentir es miedo, y es lógico, porque el humano está seteado para que la primera emoción primaria de supervivencia sea el miedo. ¿Por qué? Porque sin el miedo no hubiésemos llegado hasta acá, hubiésemos cruzado la calle cuando pasaba un auto, ni se hubiesen inventado los autos, hubiésemos caminado hacia el fuego, hubiésemos caminado hacia un risco, como que obviamente el miedo es lo que preservó la raza, pero ya no es necesario seguir viviendo desde el miedo. Entonces, un poco la transformación es darle el poder a la humanidad, Acuario, para que empiece a percibir la vida desde un lugar de autoempoderamiento más que de miedo. Sí, es verdad, se tiene que quemar todo, tiene que venir el volcán, tiene que haber un proceso como el ave fénix, pero ese proceso incluso es un proceso que va a tener etapas en donde en diferentes momentos voy a estar en negación, en diferentes momentos voy a estar totalmente entregada y no pudiendo, aunque quiera y me niegue, dándome cuenta que eso no se puede. Entonces lo único que me queda es rendirme y abrirme a ese proceso. Y por último, obviamente, el momento de expansión de ave fénix, de renacimiento, que es el momento más hermoso al que todos queremos llegar, por supuesto. Esto no se va a dar literalmente como que yo le diga, bueno, son 20 años de procesos, entonces más o menos son 7 de esto, 7 del otro. No. A veces son mini procesos. De repente, no sé, por ejemplo, yo tengo Acuario en la casa 5 y está mi Sol, por ende voy a vivir una transformación como bien en la percepción de lo personal. ¿Qué pasa con esto? Que puede ser que de repente yo empiece un proceso en donde me dé cuenta que estoy identificada con algo de mi casa 5, con mi manera de expresarme, con mi manera de, no sé, un proyecto que tengo que lo tengo que transformar, de la exposición, de bueno, vamos a elegir cualquiera de esos temas. Y de repente digo, ok, o sea, este tema se va a transformar por completo, qué miedo, porque me niego a dejar como la otra personalidad que venía sosteniendo esto acá, me da miedo lanzarme a lo nuevo, me da miedo empezar este camino, bla, bla, lo que sea. Después llega un momento en donde si yo no lo acciono positivamente, el cambio inminentemente llega. No es que Plutón dice, che, no, Maca no está como para cambiar, frenemos. No, obviamente Plutón sigue avanzando y arrasa como un volcán con todo a su paso para después dejarlo todo fértil y pararnos en esas cenizas. Y creo que el tema está en que no se puede llegar al paso 3 de una. Y un poco esto es lo que también trae Plutón, ¿no? La aceptación obligatoria. Puedo pasar ese proceso padeciéndolo y sufriéndolo, puedo pasar ese proceso con mucha intensidad, pero aprovechándolo. Y algo que me encantaría compartir sobre este proceso antes de cerrar, porque la idea, como les digo, no es llenar la cabeza de información, sino estar dispuestos a la aceptación y a la rendición de lo que va a traer esto. Esto es para la humanidad un momento hermoso en donde estamos viendo
cómo de repente vamos a recibir poder en áreas en donde antes no la teníamos y por supuesto nos vamos a empoderar en un montón de cosas, pero como todo el proceso, hay un proceso de muerte, de miedo, de incomodidad que hay que atravesar y lo mismo va a pasar con la humanidad. Obviamente la Revolución Francesa trajo un montón de cosas positivas que incluso hasta el día de hoy seguimos utilizando a nuestro favor, pero bueno, en ese momento hubieron muertes, pasaron cosas que no estuvieron buenas para nada y ni les digo el descubrimiento de que la Tierra no giraba todo alrededor de la Tierra. Entonces, quiero que entendamos que estos procesos vienen a transformar nuestra zona Acuario, pero vienen a transformar la humanidad como tal, porque eso es lo que es Acuario. Acuario es lo distinto, lo innovador, pero Acuario también es quien maneja el tiempo en este mundo. Acuario es el momento presente. Acuario se los ve como personas que son, como se dice, que son personas como evolucionadas o del futuro, pero en realidad lo que hacen es estar apreciando el presente, sabiendo que eso va a cambiar y se va a transformar. Obviamente esto tiene para desplegar horas y horas de charlas sobre Acuario. Pueden escuchar el episodio de Acuario de Astrogilas también, que es un gran episodio. Plutón, Acuario, momentos para escuchar estos episodios y volver a refrescar todo eso. Pero lo importante es que nosotros acá lo que tenemos que transformar, Acuario, más allá de la vinculación, como todo signo de aire que tiene que ver con la vinculación, lo que viene a traer es lo mental, los cambios mentales, lo diferente, lo distinto, lo que hasta ahora no se hizo y empieza como a tener un peso. Y si nosotros ese cambio lo hacemos en la 3D, si nosotros ese cambio lo hacemos en la materia y nos ponemos reglas y nos ponemos cosas para cambiar, pero en realidad estamos viviendo nuestra vida bajo el discurso del miedo que teníamos antes, ese cambio no se va a ver impactado como nosotros creemos. Entonces, incluso cuando, y esto que voy a decir obviamente va a sonar como muy por ahí intenso para algunas personas, pero bueno, es Plutón, así que es intensidad. Siento que lo que se está quebrando también dentro de esta verticalidad que hablábamos de Capricornio es que las personas que saben más tienen más poder, las personas que tienen más poder tienen más derechos sobre mí. Creo que vamos a empezar a entender y ni hablar con los niños. O sea, yo siento que es la era en donde de repente los niños van a pasar a tener, que ya está pasando, por eso les digo que no es que de un día nos vamos a despertar y, los niños esto, ya se le está dando un lugar, esto de hablar de la crianza respetuosa, es algo que antes, o sea, bueno, no hace falta que diga antes que no, eso ni se pensaba que esto era un tema de crianza respetuosa ni nada de todo eso, porque el adulto, así como hemos sido humanocentristas, hemos sido adultocentristas hasta ahora, y por eso hay una sociedad que en este momento está como está, en muchas cosas muy avanzada y muy positivamente, en otras cosas muy lastimada. Es un año en donde, unos años en donde hemos visto, ¿no?, cómo todo lo que tiene que ver con la salud mental, estamos como en crisis, en picos, si bien además antes no se hablaba tanto del tema y no estaba tan habilitado. Además de eso está pasando que hay como picos de estas cosas y es increíble que se esté hablando de esto porque es lo que está pasando en verdad. Acuario lo que trae es descontracturar, pero Acuario está regido por Urano, que al igual que Plutón es un planeta que está muy lejos y es muy difícil para la psiquis humana encarnar esto. Entonces estamos en momentos en donde pareciera que nos vamos a volver locos, pero también es un momento en donde los que antes fueron llamados locos empiezan a tener otro peso. Entonces, las personas bueno, que están movilizándose para que los niños tengan otro lugar y que no sean tratados desde el adultocentrismo, desde que ellos son como, bueno, una herramienta que va de acá para allá, y con esto no quiero abrir debate sobre madres, padres, yo no soy madre, no lo traigo como una crítica, sino como nos pasó a nosotros como niños, como que incluso si sos madre o padre, pensarlo desde tu lugar de niño, que ya sabemos que todo pasó por algo y que todo lo que vivimos nos ayudó a transformarnos y que todo lo que nos trajo hasta acá es lo que tenía que pasar, pero es increíble entender que a veces estamos reaccionando creyendo que estamos haciendo un cambio, pero internamente haciendo lo mismo. Entonces, en este ejemplo de los padres y las madres,
venimos de, por lo menos la gente de mi generación, de padres muy ocupados, de padres muy disociados de sus emociones, de padres muy, no digo que todos obviamente, quizás vos tuviste unos papás increíbles que fueron un amor y te recuidaron y eran súper atentos a sus emociones y a tus emociones, pero venimos de años en donde la prioridad, Capricornio, el poder está en el esfuerzo, el sacrificio, llegar lejos, muchas horas de trabajo, venimos de muchos años de personas criadas no por sus padres, porque sus papás están trabajando para darles una vida mejor y esas personas son criadas por otras personas con otros valores que después chocan con los padres, que bueno, ni idea, mil cosas pasando con respecto a eso, pero venimos de un momento entonces en donde los padres estaban tan ocupados, en donde los padres tenían como, bueno, quizá no estaban tan instruidos en cómo comunicarse con los hijos o llegar o ser cariñosos o no se sabía el impacto que tenía ser cariñoso o escuchar o preguntarle a los hijos y de repente uno puede agarrar y decir, bueno, listo, yo cuando tenga hijos voy a hacer todo lo contrario a eso, voy a estar todo el día a upa de mis hijos, acariciándolos, besándolos, amándolos con todo mi corazón y de las dos maneras estamos haciendo lo mismo, que es no escuchar el deseo de la criatura. Si yo estoy ocupada porque estoy tipo trabajando a full, porque estoy desarrollando mi carrera, porque nada, estoy cansada, tengo una vida y además tengo que criar un hijo del cual no tengo tiempo de hacerme cargo, porque no tengo tiempo de hacerme cargo de nada ni de mí, o sea, no por mala, sino porque no puedo. Y de repente ese niño sintió que estaba muy ocupada mi mamá y que entonces ser independiente era lo mejor, se cría una persona independiente y de repente dice, bueno, no, yo con mis hijos voy a hacer un pegote total. Y si soy un pegote total y estoy a upa de ellos y les doy todo y no los escucho sabiendo realmente qué es lo que quieren, porque los hijos también necesitan espacio, igual que yo que necesito un espacio para descansar de mi hijo necesita un espacio de mí, energéticamente hablando, vamos a decir, y de repente si yo le estoy encima toda la vida, estoy en cierta forma haciendo un poco lo mismo. Entonces, la invitación es que no lo hagamos desde el aprendizaje de voy a hacer todo lo contrario, sino de ver, bueno, voy a ver qué es lo que voy a hacer. Voy a ir aprendiendo, voy a ir viendo en las emociones de las otras personas qué es lo que se necesita de mí y qué es lo que yo puedo y quiero dar. Y así en viceversa con bastantes vínculos y cosas que se están dando, sobre todo todos los vínculos en donde hayan esta verticalidad, los jefes, los padres, las personas a cargo de las situaciones, los dueños, los gerentes. Bueno, como todo lo que tenga una posición de autoridad va a estar muy cuestionado en estos próximos 20 años, lo cual como acuariana me parece espectacular. Esto no es anarquía, esto no es decir, nos vamos, esto que decía, no va a haber presidente, o sea, no, la idea nunca es que el cambio sea así, justamente por eso son cambios que duran 20 años, pero bueno, son cambios súper interesantes y sobre todo porque el 2025 va a ser un año en donde por muchísimo tiempo no va a volver a pasar y no pasaba, que es que los 3 planetas transpersonales se muevan de signo. No definitivamente, pero bueno, se va a mover Urano, Neptuno y Plutón. Entonces es un año en donde, bueno, esto realmente la humanidad como masa se está transformando. Y es increíble verlo así. Así que, bueno, eso es un poco lo que trae este tránsito de 20 añitos, en donde podemos ver cómo realmente lo plutoniano, todo lo que tiene que ver con lo que voy a transformar de mi carta y lo que se va a transformar como sociedad va a ser la zona acuario. Y si tienen acceso a su carta, increíble saber en qué casa les cae, porque bueno, es muy útil. De paso ven en qué casa tenían Capricornio y ven de dónde viene toda esa transformación. Y bueno, obviamente me encantaría que me cuenten si ya están sintiendo esto, si ya se han enterado noticias, si tienen algún tipo de opinión sobre estos últimos 2 eventos en donde estuvo Plutón en Acuario y nos muestran un poco de qué va a ir el camino. Y espero que esto lo haya hecho un poquito más simple, más fácil. Mi idea siempre es comunicarlo todo desde un lugar en donde entendamos y no solo nos llenemos de información, sino además invitemos a conectar con lo que sentimos con esto, que sentir como humanidad es un montón y a partir de ahora va a estar pasando más que nunca. Así que bueno, en el próximo video voy a estar charlando en cómo le va a afectar este paso de Plutón a Acuario según signo por signo, según su ascendente. Así que les mando un beso enorme. Si llegaron hasta acá y les gustó este video, obviamente me ayudan un montón poniendo like o compartiéndolo con cualquier persona que crean que les puede servir, suscribiéndose a mi canal de Realidad Cósmica, siguiéndome en TikTok o en Instagram como Realidad Cósmica también. Y bueno, muchísimas gracias y que este paso de Plutón
Acuario sea leve y hermoso para todos nosotros como personas, como individuos y como humanidad.